Hola de nuevo, en este vídeo vamos a hablar sobre la TAE, la tasa anual equivalente. Hay muchos casos de productos financieros en los que se pone entre paréntesis o con letra pequeña cuál es la TAE, o incluso a veces sin letra pequeña. Lo que significa esa TAE tiene mucho que ver con los intereses bancarios y el periodo de capitalización que hemos visto en los vídeos anteriores. Como recordaréis, en los vídeos anteriores os decía que cuando nosotros teníamos, por ejemplo, capitalización mensual, al aplicar esos intereses con capitalización mensual sobre varios años, el resultado no era el mismo que cuando se pagaba año a año. Yo decía que eso tenía mucho que ver con la TAE. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver por qué. Supongamos, por ejemplo, el mismo caso que hemos estado viendo en los vídeos anteriores. Tenemos un capital inicial de 50.000 euros, un rédito anual del 12%, y resulta que la capitalización es mensual, es decir, esos intereses se van a aplicar mensualmente. Por tanto, la lógica nos dice que como se aplica mensualmente y hay 12 meses en el año, pues el porcentaje anual yo lo tengo que dividir entre los 12 meses que hay en el año para que me dé el porcentaje que yo tengo que aplicar cada mes, en este caso 1% mensual. Y lo tenemos, por ejemplo, 3 años, aunque esto no es relevante para saber la TAE. Como el propio nombre de la TAE dice, que es tasa anual equivalente, solamente nos interesa lo que ocurre en un año. Y si el problema nos habla de 3 años o de los años que sea, no es relevante. De hecho, tampoco es relevante la cantidad de dinero inicial que tenemos. Esas dos cosas son relevantes cuando tenemos que calcular lo que ocurre al final del proceso. Pero para poder hallar la TAE no es necesario. Y vamos a ver por qué. Como recordaréis, el índice de variación, en el caso anual, hubiese sido 1 más R partido por 100 y ya está, porque estamos hablando de un año. Y en un año solamente haríamos un pago si estamos haciendo el índice de variación anual, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto se traduciría en 1 más el R% anual es el 12%, y esto nos queda como 1,12. Tiene lógica. Si el interés es del 12%, entonces al valor inicial, que siempre supone el 100%, como recordaréis del primer vídeo de esta unidad, a ese 100% le hacemos un aumento del 12%, por tanto, trabajamos con el 112%. Y el 112% sabemos que es 1,12, ¿verdad? El 112% es igual a 112%, que esto es 1,12. De ahí que aquí tengamos 1,12. Porque es un aumento del valor de referencia del 12%. Bien, ¿qué pasaría con ese mismo índice de variación si tuviéramos una capitalización mensual? Bueno, pues en este caso sabemos que vamos a tener que hacer 1 más R partido por 1200 elevado al número de meses que hay en el año. Porque si estamos hablando de que vamos a tratar de comparar qué es lo que ocurre en el año, por aquello de la tasa anual equivalente, entonces el índice de variación lo vamos a aplicar, si es capitalización mensual, al año, que son 12 pagos de esos intereses. Por tanto, multiplicamos sucesivas veces por el índice de variación hasta completar el año. En este caso, si es capitalización mensual, tendremos que elevar a 12, porque en un año son 12 meses. ¿Qué ocurre aquí entonces? Bueno, pues vamos a tener 1 más 12 partido de 1200 elevado a 12. Si queréis esto, como os decía, lo podríamos haber hecho con el R', pero en ese caso tendríamos que haberlo hecho como 1 más R' partido por 100 y elevado a esos 12 meses. Vamos a llegar al mismo resultado, ¿vale? En este caso sería 1 más 1 partido por 100 elevado a 12. Bueno, en este caso entonces vamos a llegar a 1,01 elevado a 12 y en este también, ¿vale? Porque como digo son equivalentes, lo podéis calcular de cualquiera de las dos maneras. En cualquier caso, para la capitalización mensual, como hemos llegado a la conclusión de que mensualmente se tiene que aplicar un interés supuestamente equivalente del 1%, entonces, como es una subida del 1%, nuestro índice de variación va a ser 1,01 y como pasan 12 meses en un año, pues elevamos a 12, porque es el número de veces que vamos a tener que multiplicar, ¿vale? Entonces, estamos hablando del índice de variación acumulado realmente, porque son
12 pagos en este caso. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Pues en este caso, que es el mismo que aquí, ¿vale? Volvemos aquí arriba. Si hacemos el cálculo de 1,01 elevado a 12, 1,01 elevado a 12, vamos a ver que nos sale 1,1268, 2, 5, etc. ¿Vale? Bueno, ¿qué significa esto? Si os fijáis, en el caso anual, el valor del índice de variación, el acumulado, como es solamente un mes, sería, perdón, como es solamente un año, un pago, sería 1,12. Pero si estamos haciendo capitalización mensual y aplicamos ese interés mes a mes durante los 12 meses de un año, al final del año cabría esperar que el índice de variación acumulada fuera equivalente al del caso anual, porque han pasado 12 meses, que es un año. Y sin embargo pasa que el índice acumulado es ligeramente diferente del que tenemos aquí. Y de hecho, como el periodo de capitalización es más corto, como os decía, aquí entonces nos va a salir un número un poquito más grande que en el caso anual. En este caso, dijimos antes que esto era como hacer una subida del 12%, porque es el número 1,12. Si aquí tenemos 1,126825, etc., entonces la subida que estamos haciendo también se puede deducir fácilmente. Si tenemos las cualidades ya bien desarrolladas, veremos a simple vista que a esto le corresponde un porcentaje del 12, un porcentaje de 112,6825, etc., %. Mientras que el porcentaje asociado a este caso es el 112%, ¿verdad? El 100% de referencia más el 12% de subida, el 112%. Por tanto, aquí deducimos que hemos hecho una subida del 12%, es decir, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sin embargo, cuando hacemos el índice de variación acumulada en el caso de la capitalización mensual, llegamos a que el porcentaje asociado es 112,6825, etc. %. ¿Qué significa esto? Pues que estamos subiendo un 12,6825, etc. % el precio original, ¿verdad? Porque es una subida del 12,6825, etc. sobre el 100% de referencia, para poder llegar al 112,6825, etc. Bueno, pues entonces en este caso decimos que este 12,6825, etc. % que nos sale al hacer la capitalización mensual, al aplicarlo en el periodo de un año, es en realidad el equivalente. Eso es la tasa anual equivalente, en este caso, 12%. Esto es la TAE. Es decir, si a nosotros nos dan un problema donde la capitalización es mensual, si nosotros aplicamos el problema para hallar el valor final, que sería 1 más el R' partido por 100, o si lo preferís como hemos dicho antes, R partido de 1200, elevado al número de meses, que en este caso va a ser 3 años, es decir, 3 por 12 meses, por el capital inicial, 50.000 euros, y esto, perdón, dijimos que esto era el 12%. Entonces, antes dijimos que esto nos daba, ¿cuánto era? Lo calculamos otra vez. Esto sería 1,01 elevado a 36 igual por 50.000 a 71.538,44 euros. Bueno, esto es el resultado que nos da del problema aplicando la capitalización mensual por el método que vimos en los vídeos anteriores. Teniendo en cuenta que tenemos que dividir por algo diferente de 100 por ser una capitalización diferente de la anual y elevar a algo diferente del número de años por ser una capitalización diferente a la anual. En este caso, como es mensual, dividimos por 1200 y elevamos a el número de años por el número de meses que hay en un año. Pero claro, si nosotros supiéramos de antemano que la TAE es esta, el 12,6825, etc. %, entonces nosotros podríamos decir que el capital final va a ser el resultado de aplicar esa TAE
uno más en vez del 12%, aplicaríamos el 12,6825%, 12,6825, etcétera, por ciento, y en este caso, como es tasa anual equivalente, se le aplica la capitalización anual. Ojo con esto, si estamos hablando de la TAE, estamos hablando de tasa anual equivalente, por tanto, esto es el porcentaje equivalente a si lo estuviéramos haciendo por año, por eso dividimos por 100 y no por 1200 ya. Y elevamos al número de años que pasan, porque esto es tasa anual equivalente, ¿vale? Y por ese capital inicial de 50.000 euros. Bueno, pues si hacemos esta cuenta, y la voy a hacer yo para comprobarlo también, tenemos que llegar al mismo resultado. Esto sería 1 más 12,6825, etc. Vamos a obviar ese resultado, no debería afectar demasiado el resultado. Entre 100, todo el resultado, que en realidad tiene que salir esto, lo elevamos a 3, porque son 3 años, y multiplicamos por 50.000, y nos sale 71.538,40, en este caso nos sale 43, pero es porque no hemos tomado todas las cifras decimales que deberíamos haber tomado, ¿vale? Si aquí hubiésemos tomado todas esas cifras decimales, aquí nos habría salido con 44, que es lo que debería haber salido, ¿vale? Y entonces a la conclusión a la que llegamos es que si a nosotros nos hablan de capitalización mensual, nosotros podemos calcular por este procedimiento cuál es la TAE equivalente y en lugar de tener que hacer un índice de variación acumulada adaptada a la capitalización mensual, tanto en el denominador como en el exponente, podríamos trabajar directamente como si fuera una tasa anual con la TAE, con la tasa anual equivalente. Entonces no tenemos que dividir por ese número diferente que está adaptado a la capitalización mensual y elevamos directamente al número de años, porque estamos hablando de la tasa anual equivalente, ¿vale? De la misma manera, nosotros podríamos hacer este ejercicio con la capitalización diaria. Eso, si os parece bien, pues lo vamos a ver en otro vídeo y así no hacemos este vídeo excesivamente largo.